Buenas noches. Bueno, aquí estamos de vuelta en otro espacio de aire, que me gusta llamarlo espacio de disidencia, un nuevo espacio de disidencia. Este es el espacio de disidencia número 6, ya llevamos 6, eh, hablando sobre temas que no se hablan en los medios oficiales y que no se hablan tampoco a veces en las redes alternativas, en corrientes alternativas. Este, y hacemos una revisión un poco de la filosofía del disenso. El disenso es importante. Hay muchas corrientes disidentes de diverso tipo, de diverso origen. eh, Así que empezamos con Fusaro. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos con Fusaro leyendo el libro. Llevamos ya creo que tres espacios leyendo a Fusaro, el libro Filosofía de la Disidencia. Eh, y bueno, porque hay otros autores, ¿no? Incluso hay autores argentinos que estoy viendo, estoy leyendo. También hay un francés que es Saden, ¿no? Que habla desde otro punto de vista sobre la disidencia, ¿no? La disidencia hacia el consenso del pensamiento único existente, ¿no? Eh, de eso se trata. Eh, Hay muchos puntos de vista al respecto y la idea es intercambiar. La idea es crear este espacio para que otros intercambien sus puntos de vista. Y también esto, bueno, los voy a grabar, va a quedar grabado y lo subiré a mi canal de YouTube para el que quiera escucharlo, quiera difundirlo. Eh, en la red de X soy @srvandoren. Y bueno, vamos a empezar con Fusaro. Tengo aquí unas frases marcadas, igual que hice la otra vez, este, que me pareció interesante remarcar. Esta, por ejemplo, habla de lo siguiente. Dice, con su orden simbólico, garantizado por el dominio de los medios de comunicación, hoy el poder pretende disipar el sentido de la posibilidad para que la adhesión al modelo hegemónico sea espontánea y automática, vivida como algo natural, ni criticable ni transformable, ¿no? Está diciendo como que hay una tendencia a que el modelo de pensamiento único sea como algo natural, ¿no? O sea, que no, que no exista ninguna crítica al respecto, como que es normal que todo sea así, ¿no? Eh, Como es bien sabido, no se disiente por el movimiento de los planetas o el eclipse solar, sino solo por lo que es histórico y social. Al naturalizar lo histórico y fatalizar lo social, el pensamiento único provoca la exitosa derrota del disenso y a la vez la pasiva adhesión de las masas al modelo dominante. Acá quiero remarcar una cosa. Acá dice, al naturalizar lo histórico y fatalizar lo social. Eh, es ahí donde se está aplicando el disenso actual, ¿no? De lo que estamos sintiendo diferente, ¿no? Este, Esto de naturalizar lo histórico es porque el propio ser, o sea, el propio ser humano, es histórico, ¿no? O sea, somos historia en el mismo hecho de estar realizando nuestros actos. Y mucho más cuando realizamos un acto de disidencia, o sea, en contra de un consenso general, este, por querer manifestar algo, por estar en contra de algo, ¿no? O estar en desacuerdo de algo. Estamos historizando eh, en un momento del tiempo, o sea, es temporal y socialmente, estamos implicándonos socialmente, ¿no? Este, ¿Por qué digo esto? Porque esto es, digamos, la fenomenología del ser humano. O sea,
El hombre es un ser histórico-social, un ser político-social, ¿no? Eh, Cuando el sistema o el pensamiento único lo que quiere es, en realidad, deconstruir, o sea, ir deconstruyendo eso, todos los dispositivos eh, de la acción disidente para fatalizar la ideología, o sea, para decir que en realidad no tiene sentido, o sea, que las ideologías ya murieron, ¿no? Como escribió ese filósofo globalista Fukuyama, ¿no? Este, esa es la fatalización de la ideología, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad las ideologías brotan como manantiales todo el tiempo. Lo que pasa es que es el propio sistema del pensamiento único el que trata de tapar esos manantiales, ¿no? Eh, donde van surgiendo las cosas. Em, Luego dice, neutraliza la posibilidad, elimina las huellas históricas de un presente transfigurado en destino eterno y de manera simétrica. Deconstruye las posibles representaciones de ser diferente. Desvitaliza la raíz misma del disenso concebido como el cuestionamiento de lo que es, pero podría ser diferente mediante la acción y la temporalidad histórica, ¿no? Eso es uno de los puntos, ¿no? Del sistema en el que estamos viviendo. Vamos a ir a otra frase. Aquí usaron un capítulo, rememora una frase de Goethe, ¿no? El poeta alemán, del libro Las afinidades selectivas, que dice: nadie es más esclavo que el que se cree libre sin serlo, ¿no? Más que claro. Y luego nos habla de lo siguiente: el triunfo aparente de la libre individualidad y de la personalización, desde el ordenador personal al entrenador personal, ¿no? El personal trainer, desde el comprador personal al entrenador de la vida personal, coexiste con el nacimiento de la nueva figura del ermitañismo masivo de la muchedumbre solitaria. O sea, como queriendo explicar que en esta nueva cultura, en esta nueva normalidad que nos están queriendo presentar, donde todo es personal, ¿no es cierto? Yo agregaría también que también todo es smart, ¿no? Todo es inteligente, ¿no? Tienes cosas smart, ¿no? Smartphone, ¿no? Smart cities, ¿no? Ciudades inteligentes, ¿no? Hacia donde nos quieren llevar con la agenda, por ejemplo. También está esto de lo personal, como que pareciera ser que nos personalizamos, pero en realidad no nos estamos personalizando. En realidad es una masividad con un engaño, ¿no? Con un engaño individualista. Es por eso que él lo llama como un ermitañismo masivo de la muchedumbre solitaria. En el metro y en los autobuses, en los trenes y centros comerciales, el individuo robinsoniano, esto viene de Robinson Crusoe, ¿no? Esa novela histórica del solitario en una isla, ¿no? Incluso en medio de cientos de personas, está permanentemente solo y aislado. Es incapaz de comunicarse y madurar dialógicamente una toma de conciencia que desemboque en un disenso contra la falsa universalidad en la que está inmerso. En esto podemos ver la completa realización de la existencia inauténtica, criticada por Heidegger en el libro Ser y Tiempo. En el mundo de la deyección, o sea, como que queda afuera, típica de la sociedad de masas, el ser humano se hace la ilusión de ser libre y por esa razón no percibe la necesidad sistémica
sistémica en la que está suspendida la sociedad que habita. El reino de la existencia inauténtica, de soledades homologadas e intercambiables que actúan como se actúa y piensan como se piensa, ¿no? Se actúa de la forma en que se tiene que actuar y se piensa como hay que pensar. Nada de decir cosas políticamente incorrectas, ¿no es cierto? Como las que vamos a hablar un poco más adelante. Por ejemplo, nada de describir qué es lo que está pasando con el sionismo en la Argentina y en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma de pensar diferente, ¿verdad? El conformismo toma el control, gestionando ingeniosamente el pensamiento y el sentir de los sujetos individuales. Estos últimos, en los entramados de la sociedad de masas, se disuelven en un sistema de la atomística, o sea, se atomizan, ¿no? Se transforman en átomos, como ya lo llamaba Hegel, que los convierte a todos en seres incomunicados e intercambiables al mismo tiempo. O sea, no solo nos volvemos átomos, sino que también somos un número, simplemente. No somos un nombre, un apellido, un ser con alma, ¿no? En otra parte dice Fusaro, la masa ya no es la concentración de la muchedumbre, sino la cantidad anónima y amorfa de los yoes individuales, cada uno de los cuales piensa, consume y ve las mismas cosas, pero de manera solitaria. La masificación y el individualismo coexisten y se alimentan recíprocamente en la figura del nuevo individualismo de masas. En términos generales, el nuevo orden global aparenta ser consensual y televisivo, dócil y flexible, el más suave y el más totalitario. La televisión, puesto de avanzada del control social ubicado en la sala de estar de los ciudadanos globales, mantiene y fortalece siempre el orden simbólico. Esto no hace falta ni explicarlo, ¿verdad? Al igual que en la novela 1984, difunde la propaganda las 24 horas del día y asegura de forma estable que los súbditos inconscientes mantengan un comportamiento correcto. Administra sin parar el consenso y el disenso, ¿no? Las dos cosas, ¿eh? O sea, el consenso, o sea, lo que es el pensamiento único de cómo hay que pensar o cómo hay que moverse, e incluso también manejan el disenso, ¿no? Hacen que amen y odien lo que el poder quiere que amen y odien. En palabras de Debord fue otro filósofo, el espectáculo es una relación social mediada por las imágenes para que la ideología hegemónica pueda asumir el control de las conciencias de la opinión pública hasta tal punto que ninguna crítica pueda desmentirla o incluso infundir duda en prisioneros que se creen libres, tal y como se representa plásticamente en la película Matrix de 1999. ¿No? Ahí tenemos otro ejemplo del control que estamos hablando, ¿no? En la sociedad de la atomización de masas, donde viven yoes fragmentados, yoes se refieren a los yo, ¿no? Y modelados según las retóricas ideológicas, se calcula pero no se disiente. Se compran productos pero no se adquiere una conciencia crítica. La sociedad se atomiza en individuales solitarias separadas en serie y mutuamente hostiles. Los individuos robinsonianos posmodernos, como el Robinson Crusoe de Defoe, son hombres solitarios en el corazón de la metrópoli, incluso más de lo que lo serían en una isla desierta. Más adelante dice, el orden simbólico de la sociedad de consumo también administra los flujos del disenso, los explota ad hoc para fortalecer las estructuras del poder. Nos obliga a disentir según sus modalidades.
a aceptar un conformismo que, siendo él mismo masificado, vuelve a confirmar el orden dominante y por esta razón despierta la ilusión de que el cuestionamiento del sistema es posible, pero siempre ocultando que es el propio sistema el que lo reglamenta y controla totalmente para poder consolidar. Prueba de ello es que hoy el consenso admitido y promovido por el poder se dirige siempre contra el disenso, es decir, contra todo obstáculo que limite u oposición al orden dominante, ¿no? Eso es un poco la descripción que hace Fusaro del manejo, digamos, del poder hegemónico, ¿no? Contra el disenso. Pero el disenso sigue existiendo, a pesar de todo eso, ¿no? Se sigue avanzando y se sigue disintiendo. Más adelante cita una frase de Presolini, sacada de una carta que publicó, que se llama La Revolución Liberal, de 1922, que dice: podríamos llamarnos la congregación de los ápotas, o sea, de aquellos que no se lo tragan, puesto que no solo el hábito, sino también la voluntad general de tragárselo todo es evidente y manifiesta en todas partes, ¿no? El disidente es eso, o sea, el disidente no se traga, no se lo traga, o sea, digamos que no se lo traga de una, ¿sí? Lo escucha, lo ve, algo suena, algo le resuena en la cabeza, no se lo cree de primera. O sea, es como que tiene un escudo, ¿no? Ese escudo le permite discernir, ¿no? Le permite pensar. Ese escudo también se va fortaleciendo con el tiempo. Y no significa, porque también se quiere debilitar eso, ¿no? No significa que es un testarudo o que no lo analiza, no, al contrario, lo analiza muy bien. El tema es que no se tragan lo que le está vendiendo. O sea, no se traga que vivimos en democracia, ¿no? Por ejemplo, no se traga que ciertas organizaciones o ciertas corporaciones son buenas, ¿no? No se traga que lo sostenible, lo sustentable es útil para el futuro y para el progreso del ser humano, ¿no? Un poco por ahí viene el tema también. Luego dice: el disenso incorporado en los circuitos de manipulación organizada termina presentándose a sí mismo cada vez más como un instrumento para reforzar el consenso, orquestado por el poder y dirigido puntualmente contra todas las voces discordantes con respecto a él. Se transforma en disenso contra el disenso e ipso facto, en virtud de la ley dialéctica de la negación, en reafirmación del consenso. Eso por un lado, eso es verdad, ¿no? O sea, la manipulación del disenso creando un disenso, ¿no? Y también la exageración del disenso, yo diría, que ahí es donde entra la disidencia controlada, ¿no? Donde ocurre algo, hay una opinión de algo y se crea una versión más fantástica, más paranormal o más futurista, si podríamos llamarle futurista, de las cosas o de los hechos que ocurren, ¿no? En este caso no es el caso, no quería hablar del tema, pero por ejemplo lo que ocurrió con la inundación en Valencia, ¿no? Donde se ven muchas corrientes disidentes, pero en realidad no son disidentes, son de falsa disidencia, ¿no? Eso es un ejemplo, y hay muchísimos ejemplos más de falsa disidencia, ¿no? O disidencia controlada, como quieren llamarles algunos. Eso también es parte de quienes genera eso. Es el propio sistema el que genera eso. O sea, genera dentro, ¿para fortalecer qué? Para fortalecer el mismo consenso. O sea, para
fortalecer el mismo relato, ese relato de mentira, ese relato falso, crea disensos falsos para que el disenso verdadero sea ocultado, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, por último vamos a leer aquí una frase más, que dice: el disenso generalizado contra los totalitarismos extintos, ¿no? Por ejemplo, el comunismo, el fascismo, ¿no? Acaba siendo utilizado hábilmente como elemento ideológico para legitimar el nuevo orden clasista. O sea, como si la democracia o la forma democrática existente fuese un verdadero ejemplo y no como esos totalitarismos que han existido, como el comunismo o como el fascismo, ¿no? Ese relato lo vemos muy seguido, cuando en realidad tampoco hay una democracia verdadera, ¿no? O sea, es una falsa democracia, cada vez más totalitaria, pero bueno, el consenso del pensamiento único sigue fomentando y atacando a los totalitarismos que ya no están, que no existen, claro, como no están, y para utilizarlos como elemento ideológico. Eso es lo que dice Fusaro aquí en Filosofía del Disenso. Buenas, Renzo. Después nos dice, para terminar la frase del disenso, dice: las masas manipuladas salen a la calle para protestar y disentir públicamente, provocando la desestabilización de los gobiernos y facilitando la entrada del país escogido en el régimen del nuevo orden mundial bajo los auspicios de la civilización del dólar. De esta manera, el disenso totalmente administrado refuerza el orden dominante sin derrocarlo. Saludos. Bueno, aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, las revoluciones de colores, ¿no?, que han ocurrido. Para tomar un ejemplo, hay muchos ejemplos de esto. O sea, crear un disenso falso en un gobierno. De hecho, todas las estratagemas que hizo el imperio con respecto a lo que fue la guerra del Golfo o la guerra en Libia, que en realidad, en el fondo, iban por los recursos de los países, ¿no? Era acusar de totalitarismo, por ejemplo, el régimen de Gaddafi o lo que fuese, que vivían tranquilamente en Libia, para luego tener la justificación, ¿no es cierto? Lo mismo está ocurriendo hoy en el Cono Sur, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, ya mismo, ya entramos a hablar del tema de Argentina y Uruguay y del sionismo en Argentina y Uruguay, ¿no? Pero bueno, nos deja claro con estas frases que hemos leído de Fusaro de que el disenso está operando en todas partes y de diversas formas, siempre, el disenso falso, perdón, está operando, lo controla el pensamiento único del sistema, ¿sí?, justamente para callar las verdaderas voces disidentes, ¿no? Pero si algo está claro es que el disenso no va a morir, ¿no? O sea, no va a haber una fatalidad ideológica, ¿no?, del tipo, como dijo Fukuyama, que ya es el fin de las ideologías, que ya está, el nuevo orden mundial ya se va a estabilizar, ¿no? No, de ninguna manera. Esto es un castillo de naipes, de cartas, que en cualquier momento se puede desmoronar. Entonces, quienes van a estar atentos a esto es quienes estamos pensando, o sea, quienes pensamos diferente y sentimos diferente, entonces vemos las cosas de otra manera, ¿no? No nos tragamos las cosas. Bueno, hasta acá lo que hablamos de filosofía del disenso. Ya supongo que en otro espacio de audio lo terminaremos al libro de Fusaro y hay otros lectores, como dije, para leer, incluso algunos filósofos argentinos que están hablando del disenso. Estoy juntando información
hay mucha gente de muchas corrientes este, que quieren, quieren sumarse, que se están sumando al tema del disenso, ¿no? Vamos a hablar un poco del sionismo en la Argentina, lo que pasó esta semana. Del tema del sionismo ya vengo hablando varios espacios de audio. Este, en esta semana vamos a empezar por nuestro país. Tuvimos la noticia de que, bueno, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, eh, Patricia Ubita Bullrich, bueno, salió con este relato o esta revelación fantástica que ha hecho un descubrimiento después de tantos años, este, en el cual, bueno, había encontrado la pista de un tal Hussein Hamad Karaki, que perteneciente a una célula de Hezbollah, de origen libanés, eh, bueno, que fue a Venezuela o era venezolano o con nacionalidad venezolana. Este, puedo leer tranquilamente exactamente cuáles fueron las palabras, pero tampoco no importa mucho, porque, o sea, no cabe duda que es un relato. Además, eh, teniendo en cuenta en el contexto histórico que lo está diciendo, o sea, en este momento están cayendo bombas en el Líbano, ¿sí? Y justamente está hablando de Hezbollah, en el cual, bueno, se reconoce que Karaki aparentemente, supuestamente, habría sido el conductor de la camioneta que hizo estallar la bomba que fue causa del atentado en la embajada de Israel, ¿sí? Estamos hablando de hace 23 años o un poco más, no recuerdo ahora exactamente. Pero bueno, de eso, ¿no? En realidad, una camioneta que nunca se encontró, lo mismo pasó en la AMIA, ¿no? Pero bueno, eh, no nos vamos a poner tampoco a delinear todos los pormenores de los atentados. Para mí, o sea, pero sí lo voy a resumir y decir que se trata de falsos atentados, digamos, de atentados de falsa bandera, ¿sí? Los dos. eh, y que, bueno, este relato de Bullrich y Hezbollah, o sea, este noviazgo que tiene Bullrich con Hezbollah no es de ahora, esto viene ya desde hace muchísimo. En especial incluso durante el gobierno de Macri, ¿no? Todo también junto con ese relato de que células de Hezbollah se encuentran en la triple frontera. ¿Cuántos años viene diciendo lo mismo? ¿Cuánto hace que viene diciendo lo mismo? Este, Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, cuando las aclaraciones de que, digamos, Hezbollah es una milicia que se gestó, o sea, porque, digamos, en la homogeneización mental de la gente tiene puesto que Hamas y Hezbollah son lo mismo, ¿no? Eh, que son grupos terroristas ¿no? Y eso, y ya está. este, y que, y que lo hacen para atacar a Israel y demás. Saludos, Andrómaca. Cuando en realidad jamás es una milicia, perdón, Hezbollah es una milicia, jamás tiene otra historia en realidad. Tiene otra historia, porque el verdadero movimiento palestino es el de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina. El origen de Hamas habría que buscarlo más en los servicios de inteligencia israelí, ¿sí? Este, y si no me creen, búsquenlo. Búsquenlo para encontrar datos y vinculaciones del origen de Hamas, ¿sí? Que en realidad fue todo una estratagema, justamente, de eso venimos hablando, de la falsa disidencia, una estratagema para dejar de lado a la Organización para la Liberación de Palestina, la que había creado Yasser Arafat, y eso fue lo que pasó. O sea, jamás tomó el poder
en Palestina y, o casualidad, ocurre lo que ocurre cuando Netanyahu toma el poder, ¿no? En estos años y ahora desemboca en esta guerra contra Hamas, ¿no? De la misma forma que aparece ISIS en el escenario de los países árabes, ¿no? Todo aquel que esté bien informado sabe cómo es la historia, sabe que los servicios de inteligencia israelíes están detrás y que la CIA está detrás de ISIS. Pero en el caso de Hamas es lo mismo. El caso de Hezbollah no. El caso de Hezbollah no es así. El caso de Hezbollah es una milicia que surge después de la guerra que hubo, porque hubo una guerra antes, no esta, sino hace unos años, si mal no recuerdo fue en el 67, cuando Israel se quiso apoderar de parte del Líbano y de hecho se quedó con parte del Líbano. Una guerra que en realidad la perdió, pero en la diplomacia, Israel la perdió, pero en la diplomacia, como tenía que intervenir Estados Unidos y las grandes potencias y demás, como siempre, la cuestión quedó a favor de Israel, ¿no? Bueno, retomando, eso es Hezbollah, ¿no? Un saludo, Hassan Iturbe, Iturburu. Entonces, tenemos volviendo a Patricia Bullrich, que bueno, que saca de la galera este descubrimiento de este terrorista, esta célula terrorista de Hamas, de Hezbollah, que la viene a descubrir 23 años después, ¿no? O más. Del relato de la camioneta que explota contra la embajada, o sea, cuando no hubo en realidad arrestos en los análisis. De hecho hay muchas investigaciones alternativas de los dos atentados, pero resumiendo todo eso, no quiero ahondar por ahí. Resumiendo todo eso, el que está bien informado sabe que fueron atentados de falsa bandera, en el cual incluso podríamos estar hablando del otro servicio interno israelí, que es el Shin Bet, en el que podría estar implicado en los dos atentados, tanto sea el de la Embajada de Israel como el de la AMIA. Lo que también habría que decir es que, bueno, ahí es donde quiero entrar, ¿no? Por el tema de la comunidad judía en general, ¿no? Eso forma parte también de lo que veníamos hablando de la homogeneización del pensamiento único que quiere licuar al disenso, ¿no? La homogeneización es que tiende a naturalizar todo, ¿no? Es como decirte, no, decirte, bueno, no, los judíos son todos iguales y piensan todos igual, o sea, todos los judíos son sionistas, o sea, y cuando en realidad no es así, no es así. O sea, es todo el mundo, es todo un mundo al revés. Uno empieza a verlo y está todo al revés de lo que te contaron, de lo que nos enseñaron y de lo que cuando uno empieza a investigar en realidad es, ¿no? Lo mismo pasa que, por ejemplo, pasando a otra noticia de la semana, que va ligado con esto. Todo está ligado con todo acá. En Argentina, sobre todo con el sionismo. La Agencia de Administración de Bienes del Estado ha sacado una publicidad como si fuese una, una propaganda inmobiliaria, más o menos, de los 400 espacios del Estado, o sea, inmuebles que tiene el Estado, los va a poner a remate, ¿no? Está poniendo a remate, en el cual el comentario general, más allá del relato oficial de los medios, ¿no? De las catedrales, de los sacerdotes de los medios, de estos sacerdotes ya sea de todo el espectro que va desde La Nación, C5N o lo que vos quieras, te dicen que no, que bueno, que es esto, que es lo otro, y cuando en realidad es todo para los padrinos dominantes, ¿no? O sea, el padrino dominante, que es Eduardo Elstein, con su inmobiliaria IRSA, con sus
su corporación de Cresut y, y muchas empresas más, viene a quedarse con una parte de la torta de los bienes del Estado, ¿no es cierto? Justamente en esta misma agencia de administración de bienes, quien dirige la administración de bienes es un hombre de IRSA, o sea, lo dirige uno que era ex CEO de IRSA, o sea, un hombre de Erstein, ¿no? O sea, todo queda en casa, ¿no? Todo queda en casa también cuando se dice que las vinculaciones con este recambio que hubo del canciller, más allá de la discusión de si Mondino hizo, ¿no? Porque en eso se quedan, lo mediático se queda ahí, ¿no? Todos discutiendo si Mondino lo hizo por error, lo hizo por no sé qué. En realidad no interesa, porque tampoco Mondino era la Virgen María, digamos. O sea, una globalista que estuvo en la COP, a favor del tema del cambio climático, o sea, y de todo el relato del negocio del cambio climático, antes de que asumiera Milei ya se veían las intenciones de Mondino, ¿no? Esto fue una estrategia de cambio, obviamente, para poner a Bertein o Wertein, no sé si lo dije muy bien, no lo sé decir bien, pero lo que sí sé de este señor es que, bueno, estuvo siendo funcionario del gobierno de kirchnerista, sí tiene conocimientos de diplomacia, por supuesto que las tiene, y más su relación con Estados Unidos e Israel, que fueron justamente los que votaron en contra o sea, a favor de que se continúe el bloqueo. Aquí no voy a poner en discusión es eso, ¿no? Por eso te digo, no vamos a caer en grietas falsas, porque somos disidentes, o sea, estamos más allá de la izquierda y la derecha, es así de fácil. En realidad, el bloqueo no debería existir, o sea, porque si se supone que si bajo las ideas liberales, si se dicen ser liberales, bloquear países económicamente, no le veo el sentido. Igual Cuba no va a cambiar porque esté bloqueado o no esté bloqueada, ¿no? O sea, es eso. Pero bueno, el tema no va por ahí. El tema va por que el señor Bertein también pertenece a la misma mafia que está, que está operando en el país, la que está ligada a Endeavor, porque no olvidemos que Erstein también es el CEO de Endeavor. Endeavor es el que controla las criptomonedas en toda la Argentina y que está llevando a cabo la digitalización total, ¿sí?, de la banca y de todas las empresas. Y Endeavor la maneja un Brofman, ¿sí?, allá en Nueva York, que también pertenece a esta mafia, ¿sí?, a los mismos, a esta mafia sionista, se podría denominar de esa manera. Curiosamente, todos pertenecientes a una corriente religiosa que es la Chabad Lubavitch. Vamos a aclarar conceptos de estos sin herir, porque no es la intención, porque antisionismo no es antisemitismo, y quien piensa lo contrario está desinformado. De hecho, el concepto de antisemitismo también es erróneo cuando lo utilizan los propios judíos, como esta diputada del PRO, la Ahmechet, que ha dicho, ¿no?, que se sorprende de la cantidad de antisemitas que han aparecido en la Argentina. Y bueno, pues yo me sorprendo de la cantidad de antisionistas que hay. Están saliendo como hongos, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cuando semita se sabe que son todos los que están ahí viviendo en Palestina. Habría que preguntar si muchos de las corrientes judías que están ahí son semitas, ¿no? Pareciera que no, especialmente las corrientes ortodoxas o talmúdicas, ¿no?
De eso hay que decir que la Chabad Lubavitch, muchos, incluso yo he estado leyendo el libro de un judío, acá argentino. Es un libro chiquitito, un libelo, eh, que habla su experiencia. eh, Estuvo participando en la Chabad Lubavitch, ¿no? Y que habla de su experiencia, que bueno, que para él era de joven y luego dejó de participar porque no le gustó. O sea, no le gustó la forma o no se sentía cómodo donde estaba, pero también escribió un libro, digamos, denunciando muchas cosas que no le gustaban sobre eso. Y eso lo escribe un judío que vive acá en, no sé, en Villa Crespo, en el 11. Este, Donde dice que la diferencia, una de las diferencias que él nota es que la diferencia del judaísmo tradicional es que estas sectas, porque son sectas en realidad, son más bien, ¿cómo es que se dice? Son proselitistas, o sea, buscan que sumar nuevos miembros a a la secta, digamos, ¿no? A la agrupación, cuando en realidad el judaísmo en su origen no lo fue. De hecho, sí lo fue al principio, sí lo fue, digamos, era proselitista, pero luego se volvió una cuestión genética, digamos, ¿no? O sea, es judío, lo que, bueno, quien sabe un poco cómo es judío quien su madre sea judía, por ende es judío, ¿no? Después puede ser religioso o no puede ser religioso, ¿no es cierto? Es una cuestión que pasa por ahí. Pero más allá de eso, el tema de lo que sorprende es eso. Primero el proselitismo. Y después una vinculación siempre con el dinero y con vinculados a los que tienen dinero, ¿no? Muy parecido a cómo a cómo se mueven ciertas corrientes evangélicas, ¿no? De hecho, por ejemplo, dentro de los ortodoxos eh, hay, hay, yo diría millones, porque en total hay millones de ortodoxos que no están de acuerdo con la corriente de Chabad Lubavitch. De hecho, en Estados Unidos hay manifestaciones casi todas las semanas. No sé si alguno tiene conocimiento, si no me cree, que lo busque. O sea, hay judíos ortodoxos quemando banderas de Israel con la bandera de Palestina. O sea, tienen la bandera de Palestina y son judíos ortodoxos, ¿no? Y están en contra de la Chabad Lubavitch. Este, o sea que aquí no se trata de antisionistas, ¿no? No se trata de nazismo, de fascismo, o sea, no, se trata de una visión nueva del mundo, o sea, en realidad es eso también. O sea, hay que salir también de la dicotomía esta de izquierda y derecha y todo eso. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar. O sea, tenemos que crear un nuevo ser histórico, sociológico, ideológico, ¿no? Entonces, estamos hablando de mafias, es eso, directamente. No hace falta irnos por las ramas porque estamos hablando de mafias. Son mafias que tienden a la corporación de todo, ¿no? Bueno, y en esto está el señor Bernstein, pertenece a la Chabad Lubavitch, el señor Erstein pertenece a la Chabad Lubavitch. Otros detalles que habría que saber, por ejemplo, es que la representación de la Daya, por ejemplo. Ahora vamos a entrar, esto es lo hago para de pie de entrada para entrar con Uruguay. Eh, la representación de la Daya en Argentina, en realidad, es la comunidad de israelíes, o sea, no es la comunidad judía argentina, porque de hecho hay una comunidad de judíos argentinos, hay una comunidad de judíos argentinos que de hecho está en contra de la Daya, ¿sí? O sea, obviamente está en contra de la Daya, pero sin embargo ¿cómo es? En la vidriera lo que se ve es la Daya, o sea, la Daya es la representación, no, la Daya es la que representa a los judíos, no, no es así, no es así. No. Lo que representa es a los sionistas millonarios de Argentina,
y defiende los intereses de Israel. Eso es lo que representa. Eso es la DAIA. El caso de Uruguay, eh, ¿por qué voy con Uruguay? Porque en Uruguay acaba de haber elecciones hace poquito, ¿sí? Y se volvió a repetir yo diría casi un déjà vu, ¿no? Como le dice. Es un déjà vu, este, lo mismo que ocurrió cuando Lacalle Pou eh, fue elegido presidente de Uruguay. O sea, unos días antes, eh, vamos a contar primero lo que ocurrió ahora, ¿no? Que dice, estoy leyendo el post que puse. Elecciones en Uruguay y como siempre los candidatos deben pasar por la logia B'nai Brit. La logia B'nai Brit, ¿sí? Es una logia, es una mezcla, digamos, es una versión masónica eh, de una secta jasídica, digamos, ¿no? O sea, ortodoxa, yo diría algo así. Quisieron inventar algo raro. Pero en realidad también hay incluso, toman contacto con ella gente que no, o sea, que no son judíos, ¿verdad? Pero lo curioso es que siempre los candidatos pasan por la logia antes de ser elegidos, o sea, los mismos candidatos, ¿no? En este caso el del partido eh, Álvaro Delgado, ¿sí? Y Yamandu Orsi, en este caso fue Yamandu Orsi, aparentemente tiene, bueno, ahora van a balotage, ¿no? Pero creo que Yamandu Orsi sacó como el 40% y el otro tiene un 20%, o sea que le lleva bastante. Me parece que al balotage va a ganar el Yamandú, ¿no? Pero el punto es que con la noticia, con esto vos te enterás que son lo mismo. O sea, los dos candidatos opositores, días antes, se reúnen porque son los dos miembros de la misma logia, ¿no? Se reúnen a decir, bueno, que nos vaya muy bien en esta elección, ¿no? O sea, qué fantástico. O sea, ahí queda claro qué es el consenso y qué es disenso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿dónde está el disenso ahí? Yo no veo disenso. Aquí no hay disenso de ningún tipo. Bueno, ya volvió a pasar esto. Eh, cuando fue lo de la calle Pou, o sea, creo que hace 4 años, creo que en Uruguay votan cada 4 años, pasó lo mismo. O sea, tanto la calle Pou como su opositor se juntaron en la misma logia, la Binad Brit, a desearse buena suerte y qué sé yo. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo, esta es la realidad. No por eso la llaman a Uruguay la perla sionista del Cono Sur. Yo no sabía por qué, pero en realidad Uruguay ya está devorada hace años. Argentina todavía no. Aunque creamos que ya estamos en las últimas, pero sí, la tenemos difícil, pero no está totalmente devorada. Uruguay ya fue tragada, absorbida absolutamente. Ya te das cuenta de todo el espectro político, que es lo que está ocurriendo acá, ¿no? O sea, todo el espectro político, por lo menos de las primeras tres fuerzas acá del espectro político, sigue bajo el dominio del anglo-sionismo, ¿no? En nuestro caso es el anglo-sionismo, porque los intereses de Inglaterra que ya vienen desde la primera época, diría yo, desde la primera junta, ¿no? Desde la primera junta que viene esta historia, ¿no? Bueno, y eso. Eh, Lamentablemente tenemos que hablar de sionismo, y es así. Pues, muchos dirán, y bueno, pero estos tipos siempre hablando de sionismo, ¿no? Y sí, será porque está, ¿no? Será porque está presente.
A ver si me quedó algo en el tintero. Voy a revisar un poco los posteos. Sí, hablamos de Gerardo Wertheim. Bueno, un detalle que habíamos hablado en el espacio anterior. Gerardo Wertheim, poco antes de que sea declarado, o sea, hace unos días, que fue declarado canciller oficial por Milei, porque echó a la otra y lo puso a este, unos días antes se había encontrado con Dominique Barton, que es el CEO de Rio Tinto, que es la minera que se compró por 6.800.000, 7 millones de dólares, Arcadium Lithium, que es un complejo digo minero porque son varias minas que están en Salta, en Jujuy, en Catamarca, o sea,